Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años, y una acompañante, quien hoy es Carolina Santana, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si eso es posible. Sí, eso es posible. Carolina Santana es abogada, especialista en Derecho Constitucional e investigadora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es comunicadora con proyectos muy interesantes como Aristas y La Gran Pregunta. Hola, Carolina. Hola Wilson, hola Fernando, ¿cómo están? Bien, muy bien. Qué bueno. Yo no sé cómo, o sea, no sé si deba hacer esta pregunta, es la más importante que te voy a hacer en toda esta conversación que vamos a tener, pero creo que debo empezar con ella. John Bryan de Patreon pregunta, ¿tiene Carolina Santana algún tatuaje o se haría alguno en algún momento? No tengo y no sé si me haría alguno. Y ya esa era la pregunta más profunda de aquí, no te preocupes, Carolina. Quiero que nos hables de ti brevemente, qué yo no dije, qué debí decir, qué no debí decir. No sé. ¿Qué quieres decir, Caro? No, yo dijiste de más porque con el nombre bastaba para que la gente supiese quién era, pero no, yo no sé, que es tan incómodo hablar de uno mismo. Sí, o sea, a mí me encanta como tú dices, que con el nombre la gente sabía que era Carolina Santana ya, o sea, ¿qué para qué decimos? Claro, Pero el que no sabe quién es, no va a saber, y si quién sabe quién es, o sea. Pero realmente difiero, porque lamentablemente hay que decirlo, hay que decir quién es Carolina Santana y hay que decir lo que hace, porque haces muchas cosas buenas. Y yo siento que lo bueno hay que emularlo, hay que informarlo y comunicarlo. Así que lamentablemente te toca hablar de ti ahora, durante unos 40 minutos. Espero que lo disfrutes. Aunque tú puedes hacerme la típica, la vieja confiable de devolverme la pregunta para atrás o algo así para marearme. Pero yo soy más joven que tú en eso, así que no creo que pase. Déjame ver. Okay, yo vamos. te quiero hacer una pregunta que Bianca hace también del Patreon y es ¿cómo trabajas para tú tener una personalidad tan decidida como la tuya? Esta es una pregunta que me interesa saber cómo tú la respondes para yo empezar a responderla también así. Así que dime. ¿Cómo yo trabajo? O sea, ¿cómo yo me trabajo como persona o cómo yo trabajo mi oficio? Como persona, para tú tener una personalidad tan decidida como la tuya. Bueno, yo no sé si yo tengo una personalidad decidida. Lo que en cualquier medida en la que yo tenga una personalidad mínimamente o significativamente decidida, yo creo que se debería a que, y bueno, supongo que con lo que yo hago va a sonar como casi cliché, pero a que yo me hago muchas preguntas. O sea, yo me cuestiono, yo me ocupo de hacer como un viaje de introspección con las cosas que son importantes para mí. O sea, por ejemplo, te lo voy a poner con algo material, porque siempre es como más sencillo entender las cosas tangibles que las intangibles. Si yo fuese a comprar una vivienda, obviamente yo tengo un presupuesto limitado, ¿verdad? Sí. Pero yo no empiezo la pregunta en base a, bueno, ¿cuál es mi presupuesto tal? No, yo empiezo preguntándome, ¿qué yo quiero? ¿Qué yo no estoy dispuesta a negociar? Que para mí sería bueno, pero no es súper esencial. Ese tipo de cosas. Entonces, luego de que yo tengo eso claro, entonces yo veo qué hay de mi presupuesto que cumpla con lo que yo quiero. Entonces me deja ir como con más confianza a la toma de decisión. Y lo mismo me pasa con el trabajo. O sea, cuando yo empecé La Gran Pregunta, yo quería hacer un proyecto que fuese de temporada, que fuese de entrevistas. No me gustaba de las entrevistas que veía en mainstream, por decirlo de alguna manera, o en la oferta hegemónica, que hacían como algunas introducciones que eran súper largas. Por ejemplo, en esta misma que estamos hablando, tú hiciste una introducción que fue relativamente puntual y una transición lo más smooth posible. Y a veces yo sentía que, qué sé yo, de 20 minutos al aire, 5 era una introducción. Y yo, wow, pero nos perdimos 5 minutos de entrevista. O sea, yo quería saber lo que iba a decir el entrevistado. Entonces, me hice todas esas preguntas antes y luego de que lo decidí, entonces empecé a hacer el trabajo. Porque a veces uno empieza a hacer el trabajo
sin haber tenido claro antes qué exactamente es lo que quiere ver como resultado. Entonces, eso me ha ayudado a no sentirme tan insegura en el proceso de hacer ciertas cosas. Uf. Gracias por eso. Entonces eso me da a entender que tú eres una persona extremadamente creativa. Tú afrontas los problemas desde un punto de vista diferente, Sí. ya sea para tu beneficio de tal vez de ansiedad o tu beneficio real de hacer las cosas mejor. O sea, cualquiera que sea, de cualquier lado que tú lo quieras ver, es súper inteligente hacerlo así. Sí. Y entonces yo no puedo responder nunca entonces cuando me hagan una pregunta parecida. Sí, gracias Carolina, porque me lo pusiste muy difícil. Pero nada, me va a servir para algo. Mira, Caro, Fernando tiene una pregunta para ti ahora mismo. En realidad. Cuéntame, Fernando. Bueno, todos saben, o sea, todos sabemos, yo no sé, o sea, lo que tú das a conocer de ti o lo que uno percibe es que tú eres una defensora de los derechos humanos. Tú me dirás... Cualquiera podría creer. Exacto. Eso es cierto, ¿verdad? Bueno, Entonces, yo me siento abanderada de los derechos humanos. Exacto. Como Entonces, eso persona. haría a ti una persona progresista, ¿verdad? Sí, yo también creo que hay gente que ha luchado por los derechos humanos que no necesariamente, porque el término progresista a veces la gente lo asocia con una ideología política puntual, que yo en la que yo siento que encajo, pero también hay gente que ha luchado por los derechos humanos y ha encajado en otro tipo de ideologías políticas, pero sí. Perfecto. Claro. Perfecto. Entonces, también otra pregunta que viene de uno de los patrons de Canto de Negro. Canto de Negro, se llama. Uno de los patrones. Y siguiendo o sea, quisiera recordar una entrevista que yo vi que te hizo Vladimir Jaques, donde tú hablaste... Oye, pero un googleo significativo. Hay una investigación aquí. En realidad hay una admiración aquí. Sí, en verdad que si no, mira, yo me tiro todo, tú crees que es mentira. Exacto. Estamos buscando investigadores, la gran pregunta. Ahí está. Tamás. Entonces en la entrevista de Vladimir Jaques. Ajá, que tú estás, o sea, en una de sus preguntas tú hablaste de los privilegios y de que nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestros privilegios para así poder ayudar a quienes no están privilegiados. Entonces, ¿a ti te ha tocado defender, por ejemplo, a alguien racializado desde tu privilegio como persona de tez blanca? Que tú recuerdes. Sí, y si no te ha tocado, ¿cómo tú crees que sería como la mejor manera de abordar ese tema? O sea, ¿tú te refieres a que si he entrevistado a una persona afrodescendiente o...? Que te haya tocado, me refiero. Perdón, que te hablé, o sea, hablé a la misma vez que tú. Perdón, ¿me lo repites? No. Bueno. En un confrontamiento, no sé si te ha tocado presenciar algo donde una persona que está siendo racializada, está siendo oprimida delante de tus ojos, ¿te ha tocado eso o tú tienes tal vez algún consejo de cómo tú lo harías, de cómo tú enfrentarías o simplemente te quedas callado? No sé si me entendiste. No. Ok, nuestro querido amigo Canto Negro quiere saber si tú has defendido a una persona negra en una situación racista. Exacto. Wow. Una persona negra en una situación racista. Tú sabes, eso es una pregunta muy importante para mí como persona que tú me haces, porque ahora mismo no me llega a la mente una situación que yo haya vivido en persona. O sea, que yo haya visto un video, pero que yo haya vivido en persona, más allá de lo que tiene que ver con los estereotipos y los comentarios, el famoso, ay, que fulana tiene el pelo malo, o tú sabes, ese tipo de cosas, pero una situación así como aguda, de quizás un racismo crispado y extremo, quizás no lo he vivido así como con mis propios ojos enfrente, ¿no? Y yo creo, y por eso te decía que siento que es una pregunta súper importante para mí, que eso se debe al entorno en el que yo me he criado y me he movido. O sea, yo me crié en una familia que tiene amigos de todas las razas y de todas las latitudes del mundo. Yo tengo amigos de muchísimos lugares del mundo, de todo tipo de orígenes. Yo misma soy
en parte hija de inmigrantes, o sea, esa barrera o esa preconcepción que requiere ver al otro como algo inferior por un tema de raza, fue algo que no me fue familiar del todo hasta cierta edad, que empecé a comprender las conductas de personas ajenas a mi círculo cercano. Entonces quizá eso me salvó de ese trago amargo, de ver ese tipo de injusticias como más allá de las sistémicas que todos vemos usualmente. Okay, no sé si hace sentido. Total sentido. Y Caro, mira, yo te digo Caro como que yo te conozco, discúlpame Carolina. Claro. Que se me pega. Ya no conocemos. Ya no conocemos, ok, perfecto. Caro, una cosa que admiré muchísimo de ti fue una publicación, como que se le sumó a la lista, fue una publicación que tú hiciste acerca del matrimonio LGBT en República Dominicana. Uh-huh. Matrimonio igualitario. Y el matrimonio igualitario. Y era en esa publicación, tú hablabas de cómo estaba claro que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Wow, yo no recuerdo los detalles, pero no estaba claro si el concubinato, creo que era, o era que recientemente se puso que era hombre y mujer, pero que antes de eso no estaba. Era como que era legal, sí. El matrimonio. Legal. Mira lo que pasa. ¿Tú recuerdas? Ajá, eso es lo que la pregunta es que te lo aclare, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Mira, la Constitución de la República dice que la familia es el núcleo de la sociedad y que la familia se conforma de tal y tal forma, y en la descripción de esa tal y tal forma, para ponerlo así como muy llanamente, incluye una mención diciendo por un hombre y una mujer. Entonces, ese es el artículo que sirve de base para que ciertos sectores argumenten que las personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio. Básicamente, lo que explicaba en esa publicación que leíste es que eso lo que quiere decir es que el Estado privilegia, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que eso quiere decir, la unión entre personas del mismo sexo. Perdón, de sexos distintos, las uniones heterosexuales. Pero eso no dice, queda prohibido las uniones de personas del mismo sexo. Y en derecho, un principio general del derecho es que lo que no está prohibido está permitido. Por ejemplo, nadie te ha prohibido a ti cortarte un dedo meñique. Nadie, en ninguna ley dice, no podrán los hombres cortarse el dedo meñique. Entonces, como no lo dice, si tú mañana agarras un machete y te cortas el dedo meñique, así sea lo peor que tú puedas hacer según quien sea, ¿verdad? Sí. No te pueden meter preso, ni te pueden sancionar, ni te pueden impedir con la fuerza de la ley que tú te cortes un dedo meñique. Claro. ¿Verdad que no? Entonces, naturalmente, te pongo un ejemplo así como drástico para satisfacer a aquellos sectores e intereses que son más escépticos del derecho de la gente a casarse con quien le dé la gana, decirle, eso está malo, sí, que la gente se case como le dé la gana, perfecto, mira, cortarse un meñique es un buen ejemplo. Entonces, nadie te puede impedir que tú te cortes un meñique, ¿verdad? Entonces, pues lo mismo. Entonces, como la Constitución no dice, queda tajantemente prohibido, quedan tajantemente prohibidas las uniones o matrimonios, porque también está el tema del concubinato, las uniones o matrimonios entre personas del mismo sexo, por lo tanto queda permitido. Ahora, en el 2001 la Suprema Corte de Justicia determinó los parámetros para que el sistema, por decirlo de alguna manera, o el Estado o las entidades reconociesen el concubinato de una pareja como igual a un matrimonio. Esa sentencia es previa a la Constitución del 2010, que también habló del concubinato casi como igualándolo al tema del matrimonio. En esa sentencia del 2001 habla de una forma más suave, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de que sea entre un hombre y una mujer. Ahora, esa sentencia no prohíbe las uniones tampoco. Y en cualquier caso, aun si las prohibiese, la Constitución no lo prohíbe y tiene un artículo en el que establece que no puede discriminarse por ningún tipo de razón, incluyendo aquellas que tienen que ver con sexo, preferencias y demás. Entonces,
decir eso al final? Que este Estado tiene un marco normativo que podría permitir perfectamente que las personas del mismo sexo vivan en una unión legal o formalicen una unión legal como pareja. Perfecto. O sea, que yo puedo ir mañana al tribunal de no sé qué, que yo no me sé el nombre de nada de eso porque no me han permitido nunca enterarme, y solicitar un acta de matrimonio y casarme con Fernando, y no debería de haber un impedimento legal real tangible que me lo imposibilite. Y si lo hay, sería a una oficialía, y si lo hay, ese impedimento, ya sea la decisión del funcionario que te fuese a casar o la normativa administrativa, porque tiene que ser interna de ellos, ¿verdad?, que diga que no, es perfectamente impugnable ante, en este caso, el Tribunal Constitucional por violentar el derecho a la igualdad. Qué rica información me has dado el día de hoy, Carolina. ¿No te imaginas? Fuego. El lío que tú acabas de abrir. Bueno, me avisan si necesitan refuerzo. Pues mira, te avisaremos. Fernando y yo, entonces, próximamente iremos a casarnos y te avisaremos de cualquier cosa que sea necesaria de tu parte. Muchísimas gracias. Carolina, aprovecho entonces luego de esa... Sospecho que te va a dar trabajo, porque no creo que este establishment te lo va a dejar, con todo y que la norma y todo lo que te acabo de explicar favorece la igualdad y favorece el respeto a los derechos de las personas sin discriminar por ninguna de las categorías sospechosas, que es como se le llama en derecho constitucional, categorías sospechosas por la discriminación, no por la categoría en sí. Sospecho que te va a dar trabajo, porque este es un país donde el lobby conservador es algo a lo que muy extrañamente ciertos sectores políticos y del Estado le tienen miedo. Y digo muy extrañamente porque está demostrado, y las pasadas elecciones fueron un excelente ejemplo de eso, que no son efectivos en términos electorales. O sea, la gente no vota en base a lo que los sectores conservadores digan. No es verdad que con eso se gana o se pierde una elección. Ellos no determinan nada. Pero parece que hay una parte del Estado que no ha terminado de darse cuenta de eso, y por lo tanto se baila los derechos humanos con tal de no calentarse, por decirlo así, con ciertos sectores conservadores. Así que creo que te va a dar trabajo, pero como hay una frase que a mí me encanta de Martin Luther King que dice: el arco de la historia es largo, pero se inclina hacia la justicia. Entonces, bueno, pasará un tiempito, pero esa batalla se gana como quiera. Y hay que dar good trouble, igual como dijo Martin Luther King. Me río porque, o sea, me estoy riendo antes de que tú termines la frase porque no la conocía, y lo que yo te iba a responder cuando tú me dijiste que me va a costar o algo así, era que yo lo que más tengo es tiempo, o sea que no hay ningún problema. Claro, además 11 años de relación, como decía Wilson en la introducción, 3 años más, 4 años más, 11 más, no pasa nada. 11, exactamente, 11 más, yo tranquilo aquí puedo. Vamos a ver si la piedra puede más o el agua puede más. Y una postura firme que tú tengas, Carolina, o sea, una postura que yo sé, que bueno, por lo que conozco de ti, tienes ante este país que tanto da vueltas con eso, es sobre el aborto en las 3 causales. Sí. ¿Tú me puedes hablar un poco de eso? ¿Por qué tú entiendes que eso está bien, es lo correcto hacerlo en este país? Y no sé, tú como mujer que debería defender la vida y que estás programada para parir. Ese suspiro dijo mucho, pero dilo con palabras. Sí, lo que pasa con el tema de las 3 causales es que además de defender la causa en sí, que la voy a explicar ahora, también es un tema de defender la verdad, porque óyeme, cuánta mentira se ha dicho sobre ese proyecto. Y me indigna que, estando escrito en blanco y negro, haya sectores inteligentes y capaces que se inventen un texto que no está ahí. Me sorprende, me indigna. O sea, a veces yo tengo que redactar lo que voy a decir porque tengo una opinión que si bien es mi opinión, tengo que presentarla con los hechos. Por ejemplo, yo no puedo decir a una persona que no ha sido condenada, por más que yo crea que asesinó a su víctima o a la víctima, yo no puedo decir el asesino fulano. Yo tengo que decir
el imputado de asesinato fulano, porque esa persona no está condenada, entonces él no es realmente para la ley un asesino. Entonces la gente que se opone, hay una parte de la gente, sobre todo de los cabecillas de los sectores conservadores, que se oponen a las causales, dicen mentira de lo que propone el proyecto de ley, mentira, sí, mentira. Y a veces hasta me choca. Las 3 causales, como dice en su nombre, son 3 situaciones extremas, en las que la mujer podría ser exenta de ir a la prisión si interrumpe el embarazo. Voy a repetir ese chin. 3 situaciones extremas en las que la ley reconocería que la mujer, que usualmente, según la propia ley, debería ir a prisión, como dice el texto, ¿verdad? Si interrumpe el embarazo, esas 3 situaciones, entonces, para la ley, sería, no, mira, es que ella estaba entre la espada y la pared. ¿Cuáles son esas situaciones? 1, si el embarazo es el resultado de una violación o un incesto. El incesto es la violación por parte de un familiar. 2, si la mujer corre peligro de muerte. Si el embarazo es tan peligroso para esa niña, adolescente o mujer que puede costarle la vida. ¿Qué pasó? O sea, que hay un ejemplo bien... Claro, el caso Esperancita, hay muchos ejemplos, pero el caso Esperancita es una cosa tristísima. Y en tercer lugar, en aquellos casos en los que el nacituro es inviable. ¿Qué es inviable? Inviable no es que tenga una malformación, que es una de las mentiras que andan diciendo, o que resulta que viene con alguna especie de capacidades especiales o lo que sea. No. Inviable es que no es posible por cómo se ha desarrollado el nacituro en el vientre, que viva fuera del vientre. Por ejemplo, si tiene el cerebro fuera del cráneo, ¿cómo tú evalúas eso? O sea, ¿cómo va a vivir cómo va a vivir? ¿Tú has visto a una persona viva que tenga el cerebro fuera del cráneo alguna vez en tu vida? No es posible. Entonces, hacer que una mujer viva un embarazo de 9 meses, algunas mujeres que incluso quieren formar una familia están buscando la posibilidad de tener un niño, o en muchos casos que continúe con un embarazo que también representa un riesgo, o el trauma emocional que implica dar a luz a una criatura que no va a vivir fuera del vientre. Son esas las causales. Violación o incesto, esa es una causal. Riesgo de muerte para la madre, esa es la segunda causal. Y la tercera y última causal, un nacituro inviable. Esto no es nuevo en el derecho. En el mundo entero, hay casi 200 estados, 190 y pico de estados en el mundo. Solo quedan 5 países que han criminalizado el aborto en todas las situaciones, y uno de ellos es la República Dominicana. De 5, de 190 y pico, solo 5 tienen la situación de República Dominicana y uno es la República Dominicana. O sea, no son 5 y la República Dominicana, no. En la República Dominicana hay 4 del mundo entero. O sea, espérate. Porque a mí me vendieron un sueño. Yo creía que ahora que ganó Faride íbamos a poder abortar hasta los hombres cuando queramos y donde queramos. Y que cada 3 minutos y todo. ¿No es así entonces? No, wow. Tiene que darle un follow porque son muy mentirosos. Son muy mentirosos, son habladorcísimos. O sea, primero tiene que aprobarlo el Congreso. Y lo que tiene que aprobar el Congreso, lo que está en manos del Congreso, es las causales. Ese proyecto no contempla la despenalización total, la descriminalización total de la interrupción del embarazo. Sigue siendo un delito, solamente que la mujer no va a ir presa si la razón por la que interrumpió el embarazo fue para salvar su vida, porque el nacituro no iba a vivir como quiera fuera del vientre, o porque quedó embarazada producto de una violación o un incesto. Eso es todo. Esas son las 3 causales. O sea, ni siquiera estamos hablando de la liberalización total. Y te comento algo más que para mí es impresionante. A veces yo me pregunto, ¿por qué hay políticos y por qué hay estados que se creen con el derecho de meterse en la cama de la gente? Por ejemplo, con el tema del matrimonio homosexual. Uh-huh. Yo me lo encuentro ridículo. O sea, como ustedes no tienen oficio,
O sea, no hay una política pública y un diseño, un tema estatal y un tema de agua potable aquí que resolver. Para usted estar opinando de si una gente se va a casar o no se va a casar. O sea, el sentimiento es, además de que me indigna, es busquen oficio. Entonces, imagínate si indigna que la gente se meta o los políticos se metan en la cama de la gente. Lo que me indigna que se metan en el útero de las mujeres. Gracias. O sea, señor, permiso. Gracias. Exactamente. Nunca mejor dicho, señor, permiso. Sí. Además, en un congreso, Wilson y Fernando, mayoritariamente compuesto por hombres. Uh-huh. O sea, cuando da más pique todavía. Si hay un issue que no es asunto suyo, es ese. Es ese. Ya. Ay, exactamente, gracias Carolina. Y solo para confirmar, Caro, ¿tú eres lesbiana? No. Ok. Porque no importa, porque te voy a decir una cosa, eso es otro problema que tiene este país. Este país entiende que uno solo aboga por la gente cuando sangra por la herida. Exactamente. O sea, nadie va a correr un riesgo en este país salvo que le duela. En su carne y eso propia. Es lo que más se tiene que sacar de la cabeza. ¿Por qué? Yo no puedo votar, yo no puedo elegir, yo no puedo pensar solamente en lo que me afecte a mí. Uh-huh. Aquí hay que hacer un ejercicio fuerte de empatía. La gente de verdad, esta sociedad tiene que practicar mucho. Totalmente. Yo no tengo que ser gay para saber que eso es un abuso, que eso es injusto, que eso no se justifica, que cónchole, que hay gente que hay relaciones gay más sanas que muchísimas relaciones heterosexuales. Es más, en este país que lidera los feminicidios y los embarazos adolescentes debería de quedar claro. Entonces, eso es algo. Hay gente que, por ejemplo, se hace esa pregunta, y yo sé que tú lo preguntas porque yo sé que hay gente que se ha hecho esa pregunta, porque entiende que no es posible que yo asuma la causa del matrimonio igualitario si a mí no me duele. Si yo no lo vivo en mi carne, ¿pero por qué? Exacto. Es por eso mismo te hago la pregunta, porque todavía hay gente que piensa así. Sí, es un tema. La gente es así, sí, te entiendo. Carolina, y una pregunta ya más ligerita, pero no menos importante. Edith Febles, Patricia Solano, Altagracia Salazar, Marino Zapete y Carolina Santana, ¿cuándo es que van a montar el canal de televisión de noticias? ¿Cuándo es? Mira lo que pasa. Un canal de televisión requiere una inversión te voy a hablar así crudamente, multimillonaria en dólares. Uf. Y Patricia Solano, Edith Febles, Altagracia Salazar y Marino Zapete no son bocina para cobrar millones en dólares. Viven de su trabajo. Entonces, ni poniendo los ahorros de toditos nosotros juntos, llegamos a una parte de lo que cuesta tener un canal de televisión. Ahora, los medios digitales han cambiado el tema de la necesidad de la televisión. Hay gente que dice el internet, los medios digitales, YouTube, Instagram, qué sé yo, que es el futuro. No, eso es el presente. La televisión es el pasado. Y yo trabajo en televisión, no la pormenorizo, pero llegó a su tope. Sí. Entonces, quizás la pregunta más esperanzadora y quizás más de cara al futuro no sería cuándo tendríamos un canal de televisión, sino cuándo va a llegar el momento en el que la gente diga, yo no voy a subir el rating a este programa que se vende. Yo prefiero buscarlo en internet y ver a Patricia. Yo prefiero buscarlo en internet y ver a Edith. Ahí es que está el cambio real. Y yo te voy a decir una cosa. En mi experiencia, la experiencia personal mía, precisamente esa, buscarlo a ustedes, tanto a Carolina, Altagracia, Marino, a Edith. Para mí, tienen un peso real el que ustedes sean independientes, porque lo son. Esa ventaja que tiene el YouTube es que ustedes son totalmente independientes. La gente no sabe, pero Fernando es una doña moderna. Tú ves como cuando tú ibas a casa de tu abuelo, que tú lo encontrabas durmiendo y viendo la noticia. Mi mamá todavía hace eso.
O Fernando es, pero con ustedes, Con todo en YouTube, el día entero a todo lo que da. Y es como que, papá, baje eso. Bueno, es que tengo que oírlo a todos. y varios, yo lo oigo los dos programas de Altagracia, oigo el de Marino, otro de Carolina. Claro. Claro, Sí, claro que sí. Sin show. Y mira, Sin show. Claro, Luis Enrique Hay algo Hernández que tú Rivas, dices ahí. de Patreon, quiere... Dime. Ajá. Wilson mencionaba que hay una ventaja en ser independiente y por mucho tiempo a mucha gente que no tenía precio, que no tiene precio, se les quiso vender la independencia como una desventaja. Se les quiso convencer o se nos quiso convencer, ¿verdad?, de que ser independiente era una desventaja grandísima porque entonces nadie iba a querer pautar publicidad porque los anunciantes no iban a querer meterse con los sectores con los que tú te metes o a los que tú enfrentas en el tipo de trabajo que tú haces. Y entonces imagínate, de la independencia no se puede vivir porque por ponerte el ejemplo de los anunciantes, pero también los canales de televisión no iban a querer a la larga tener gente que fuese. Y en mi cortísima carrera yo me he dado cuenta que no hay ninguna otra vía con garantías a largo plazo que no sea la independencia. Todo lo demás puede dejar un dinerito hoy, por ejemplo, por hablarlo en términos económicos, y mañana no tiene ningún tipo de futuro. Entonces, para quienes solo piensan en el dinero, que no es que yo vea así el tema de mi carrera, porque para mí es una vocación, pero para quienes solo piensan en el dinero o para que piensan principalmente en el dinero, que sepan que la independencia es la mejor inversión. Exactamente. Así que, Sí. mire, nosotros lo hablamos mucho. Eso, por ejemplo, Patreon es una cosa que nos ha salvado la vida con este proyecto, por ejemplo, que nos ha mantenido tanto tiempo en él, porque trabajos necesitamos y que la gente pueda, por ejemplo, de su propio dinero ayudar, eso es una cosa que es increíble. Por ejemplo, por decir como algo que ayuda a la independencia, de las nuevas cosas que hay, herramientas que hay. Y ahí mismo... Yo aprecio mucho la independencia porque se elimina también ese tráfico de influencias que hay, ese amarre que le ponen muchísimas empresas, muchísimos sectores que lo que buscan es simplemente beneficio privado, o sea, beneficio para ellos, sin importar quién se ponga. Y hablando de beneficios, Fernando, ¿qué te iba a decir, Caro? Que tú sabes que ahora que tú decías, usabas la palabra amarre, yo tuve la sensación de querer responderte, como el impulso de querer responderte, que yo siempre he querido una vida, un oficio, una carrera, lo que sea, que me deje hacer lo que me dé la gana. Pero no, como que ahí mismo sentí como un impulso de no decirlo, porque hay gente que lo entiende como un tema de egoísmos o como un tema de una persona que no es llevadera. Y por eso como que iba a hablar y me detuve, pero te lo voy a explicar, porque creo que es un mensaje que también es importante, sobre todo para gente de nuestras edades. Cuando yo conocí a Marino Zapete como persona, no viéndolo en la pantalla, que me crié viendo su programa, yo entendí muchas cosas de mí, porque Marino es un hombre que es muy férreo en la batalla por lo justo, pero es tan dulce. Marino es una persona dulce. Marino es amoroso. O sea, Marino es una persona que te saluda y te dice, mi hija, ¿cómo te sientes? Entonces, cuando yo digo que yo siempre he querido y siento que voy en buen camino en ese sentido, una vida o un oficio que me deje hacer lo que yo quiera, no es un acto de rebeldía, es un acto como de plenitud. Y por eso la independencia en mi trabajo es tan importante. Por eso para mí es tan importante que un gran empresario no sea dueño de mi trabajo. Por eso para mí es tan importante que el dueño de un medio de comunicación no se crea que pueda mandar en lo que yo digo y en lo que yo pienso. Por eso para mí es tan importante que un gobierno de turno no presuma de que conmigo puede hacer lo que entienda en base a la opinión que yo vaya a dar o sobre la opinión que yo vaya a dar. Porque yo siempre he querido vivir en la paz y en la tranquilidad de que yo soy la que decido qué yo hago con mi día y con mi tiempo. Entonces, bueno, hice toda esa aclaración porque para que no sonara como siempre yo he querido hacer lo que me dé mi gana. No es eso, es como un tema de
Como que yo siento que ahí está mi bienestar, tú sabes. Claro, libertad. Y hablando de esas libertades que da el ser independiente, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Y queremos regresar y agradecer a Ángel Luis Rodríguez Polanco y a Luis Enrique Hernández Rivas, que consiguieron un trabajito como mini bocinas del gobierno anterior para comentar en las redes sociales. Ellos eran bots, pero se cansaron y soltaron eso. Lo que se ganaron lo donaron al Patreon, y gracias a ellos y a los 93 Patreones que tenemos actualmente, estamos ahora pudiendo hacer este programa para ustedes. Gracias a todo el que es parte del Patreon. Sin ustedes eso no sería posible. Si usted no sabe de qué estoy hablando, entre a patreon.com/Wilferland y con dinero en efectivo o de su tarjeta de crédito puede ayudarnos a que este programa continúe. Gracias de verdad. Y Caro, hay una pregunta que Luis Enrique Hernández Rivas, uno de los patrones que acabo de mencionar, hace, y es que ¿cómo ha sido la experiencia de tú crecer en una familia tan políticamente activa? Y en ese mismo sentido, si tú has pensado alguna vez incursionar en la política partidista. Bueno, primera parte, lo de la familia. Eso básicamente, yo hago lo que yo he hecho toda la vida. La gente me dice, ¿dónde tú aprendiste de política? Y yo no sé, en la silla de plástico que te ponen con el babero, o sea, y abre la boca el avioncito, venga acá, ¿en qué quedó la decisión de la reforma de la ley? O sea, yo no puedo decirte cuando yo asumí todo esto como parte de mi mundo, ¿verdad? Mental, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso sí es qué sé yo, una marca importante, ¿verdad? De mi forma de ver las cosas y de mi forma de hacer el trabajo, porque no ha habido un momento en mi vida en el que yo no he estado expuesta a esto. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué era? Que si tú has pensado en algún momento a ser activamente parte de la política partidista. O sea, no, porque yo la vi y yo no me gustó. O sea, yo he visto a políticos llegar a la que cuando yo era niña era la casa de mis padres y plantear cosas que nunca hicieron, y yo vi la gente, los amigos de cuando era útil ser amigo de alguien, y entonces luego cuando ya dejó de ser útil no aparecer más. O sea, yo no tengo temperamento para ese mundo. O sea, a mí me gusta el tema, ¿verdad? Pero, porque obviamente lo que yo trabajo es contenido político, obviamente me interesan esos temas, pero meterme en ese mundo, no. Sí. O sea, yo no tengo temperamento para cómo funciona. Entonces, mira, Luis Enrique me hace otra pregunta, pero que la tengo mezclada con lo que tú me acabas de decir y con otro tema del que te quiero hablar. Te voy a exponer toda una cosita ahí rápida, y tú, lo que tú quieras, tú me respondes. Pero mira, entonces tú me dices que tú viste el lado feo de la política en algunas situaciones y acciones de personas, y cómo cuando les convenía venían y se iban. Entonces tú me estás hablando de una política sucia, una política que conocemos, que hemos visto antes. Sin embargo, tú entrevistaste a José Horacio, y tú pudiste ver una parte de lo que es la buena política, al punto que a mí me encantó y me sorprendió muchísimo que tú abiertamente dijiste: José Horacio, o sea, es por ti que yo voy a votar. Y me atrevo a decirlo, decías, creo, en la entrevista, si no me equivoco, como parafraseando un poco lo que dijiste. O sea, que tú ves el lado feo de la política, pero tú conoces que hay otro lado y tú confías en otro lado de la política. Y entonces, asimismo, encierro y englobo todo en la pregunta de que Luis Enrique también hace. ¿Qué tú le dirías a la juventud dominicana que tiene miedo a involucrarse políticamente? Porque está bien, Carolina no quiere, pero ¿y esa juventud que sí quiere? Esa juventud que parece a José Horacio, tal vez. Si usted quiere, no se pare por miedo. Mira, dos cosas. Te quiero hablar de los endorsements. Tres. Te quiero hablar de los endorsements. Te quiero hablar de José Horacio y te quiero hablar del miedo. Dale. Hay dos razones fundamentales por las que las personas, los seres humanos, tomamos decisiones. If you boil it down, como dicen los angloparlantes, si lo llevamos al fondo, a lo que queda después de todos los adjetivos, las razones, y de hecho eso está hasta estudiado, para tomar decisiones se resumen en amor o miedo.
No hay más nada. Gracias. Entonces, si usted quiere, si usted ama esa posibilidad de llevar una carrera político-partidaria y usted no está caminando en esa dirección por miedo, usted está haciendo lo equivocado. Piénselo como yo te hablaba de la casa al principio de esta conversación. Si nada importase, si el dinero no fuese un tema, si su preocupación sobre la gente con la que usted se va a codear no existiese, ¿a usted le emociona la idea de formar parte de la política partidaria? Sí, pues vaya, no se quede a un lado ahí viendo a otros hacer lo que a usted le gustaría hacer. Eso aplica en todo, en la vida profesional, en la política, en la vida personal. Y nosotros que hemos hablado del tema del matrimonio igualitario, usted siente que usted ama a una persona, usted siente que hay razones para preocuparse si usted comunica ese amor o a ese oficio o a esa persona. Ya, yo lo entiendo. Eso es súper humano. El amor y el miedo son súper humanos, pero el miedo no le puede ganar. Usted no puede ser más temeroso que el amor que usted siente. Eso no puede ser. Entonces láncese. Ahora, yo no amo eso. El mío no es un tema de miedo. O sea, además, si fuera un tema de miedo, estoy en el oficio equivocado. ¿Tú ves? Exacto. Pero yo simplemente, lo que yo sí amo es mi libertad y mi paz. Y a mí eso de que un partido me baje raya, o sea, yo no puedo con eso. No tengo temperamento para eso. O sea, no es mi personalidad. Y hay gente que yo admiro que tiene temperamento para resistir eso a pesar de que no se doblegue, ¿me entiendes? De no doblegarse y soportarlo. Yo voy a coger un pique y voy a dejar el partido, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, yo por eso cuando veo gente como José Horacio, para conectar con el segundo punto, y como Faride, que hacen su vida partidaria y que saben cuándo decir que sí, cuándo decir que no, pero también saben llevar a flote la institucionalidad y son lo que son y punto. Yo los admiro, los respeto, los apoyo. Lo que me lleva al tercer punto, el tema del endorsement. En este país hay un terror a hacer endorsements porque los políticos nos han decepcionado tantas veces que nadie que se respete hace endorsements sin tener una pizca de temor. Claro. Eso es así. Ahora, eso es en este país. El board del New York Times hace endorsements en todas las elecciones y si va a decidir no endorse a nadie, explica por qué decidió no endorse a nadie. O sea, endorses a ninguno, por decirlo de alguna manera. Los medios de comunicación, para ser independientes, no tienen que ser imparciales. Yo no soy imparcial. Ahora, yo soy parcial como a mí me da mi gana de ser parcial. Claro. José Horacio es de Alianza País y yo voy a José Horacio porque José Horacio representa un sinnúmero de cosas en las que yo creo. Farideh Raful es del PRM y yo le voy a Farideh Raful porque ella representa un sinnúmero de cosas en las que yo creo. Y en el PLD, por ejemplo, que es actualmente el partido del gobierno, pronto partido de la oposición, hay gente en la que yo creo. En el gobierno actual, Tony Isaconde, por ejemplo, Gustavo Montalvo, Chanel Rosa Chupani, son gente en la que yo creo. Porque ellos representan cosas con las que yo me siento identificada. Ahora, yo no pudiera, por ejemplo, no, que yo le voy a Rafa Paz porque Rafa Paz es de mi partido. Imposible. Pero ese hombre y yo no creemos lo mismo. No puede ser. Entonces, eso es lo que digo. Hay una falsa idea de que se es independiente solo si se es permanentemente neutral. Si nunca se tiene una preferencia en ninguna situación, no importa cuáles son las ideas, pero ¿por qué? Como si tú fueras un robot. Claro. Pero además, ni siquiera es un tema emocional, también es un tema racional. O sea, yo sé en qué cosas institucionalmente yo creo, y yo sé quiénes lo representan y quiénes no. Y yo voy y evalúo las propuestas y decido, voy a no puedo ser imparcial en esto porque la oferta tal versus la oferta tal o otra representan cosas distintas y yo solo creo en una de ellas. O sea, imparcialidad e independencia no es lo mismo.
por último, lo que yo sí quiero ser siempre es quien decida en qué sentido yo me parcializo. No es que yo no quiero ser imparcial, yo lo que quiero es ser quien decida, yo misma, siempre quiero ser yo, solo yo la que decida por quién y por qué yo me parcializo. Me voy a parcializar a favor de José Horacio Rodríguez frente a las otras opciones, porque él defiende las 3 causales, porque él defiende la eliminación del barrilito, porque él defiende la prohibición del matrimonio infantil. Entonces, claro, yo soy parcial. En esa contienda yo soy parcial por las cosas en las que yo creo. Claro. Entonces, eso. Gracias. Tú tuiteaste algo, y no te asustes, que no es para cancelarte. Ajá. Tú tuiteaste algo que le hiciste una foto y la subiste y le pusiste un caption muy gracioso de esto como que me puede traer problemas, pero lo tenía que hacer. El tuit decía: déjame salir a buscar el periódico que seguro en la parte de los clasificados, al lado de la venta de electrodomésticos de medio uso, hay varias bocinas en venta a precio de remate. Pregunto, ¿te trajo problemas ese tuit? No me trajo problemas, porque eso es lo bueno de ser independiente. ¿Quién me va a llamar sobre eso? ¡Boom! ¡Chacalaca! O sea, claro, ¿quién es el jefe mío que me va a decir, mira, te pasaste con eso? Nadie, entonces eso es lo bueno, esa es la ventaja. Yo lo subo y yo ni pienso en eso, yo estoy aquí hablando con ustedes, buscándolo en Twitter, a ver en qué contexto. Ya me acordé. Es que ese fue el día después de las elecciones. Aquí hay tanta gente que vendió su opinión al gobierno de turno, pensando que el gobierno de turno iba a ser eterno. Y no me refiero al partido, o sea, no me refiero a que fuese el gobierno del PLD o del PRM o de la Fuerza del Pueblo, de quien sea, al de turno, porque dan igual. O sea, y usted vendió su opinión y resulta que ahora el que le compraba su opinión ahora no puede ni pagarle, porque se va. Se le acabó el cheque. Claro, entonces ahora deben de estarse rematando, me imagino yo. Hasta llorando también. Por eso es bueno, por eso es que es bueno no venderse. Porque mira, cambió el gobierno y el trabajo mío es el mismo. Sí. Mi vida es la misma. Con un pique más, un pique menos, ¿verdad? Dependiendo de cómo cada gobierno haga la cosa, pero ya, nada trascendental. O sea, un pique más, un pique menos como ciudadana, pero ya, nada trascendental. Entonces ese día yo dije, ven acá, ¿y qué va a pasar con fulano y fulano y fulano y sutaneja y venga? O sea, que por un cheque, mira, decían una cosa hoy, otra mañana, y ahora esta gente y esos cheques ahí en trámite administrativo, y decían cosas en contra del que va a llegar al gobierno, porque el que estaba en el gobierno en el momento le pagaba. O sea, ¿qué será de esa gente? Entonces, ese tuit de déjame salir a buscar el periódico que seguro en la parte de lo clasificado hay bocinas en venta a precio de remate, es porque yo dije, ¿qué será de esa gente? Claro, que lo apostó todo a la venta del momento, tú sabes. Claro, y ahora mismo se ven doblemente feas porque dieron su opinión en ese momento y ya se notan como vendidos. ¿Qué opinión? Vendieron su opinión y ya se notan como vendidos. Ahora es como difícil. Porque la gente cree, porque esa gente a veces cree que el otro es tonto. O sea, ellos creen que como por lo general las personas que están en los medios y tratan temas políticos están, por lo general, ¿no? Bien empapados sobre algunos asuntos. Entonces entienden que los demás, al no estar tan empapados como ellos, porque no es parte de su día a día, no entienden nada y pueden no darse cuenta de que están vendidos. Pero los demás no son estúpidos. O sea, eso no... No, o sea, que piensan que porque no hay un dominio técnico de los temas de política pública o de asuntos públicos por parte de una parte importante de la audiencia y por tanto de la población y por tanto de la audiencia, que la audiencia no se da cuenta cuando usted lo dice por un interés. O sea, la gente, eso es humanidad 101. Cuando alguien te está vendiendo Amway, valga la cuña, tú sabes que te está vendiendo Amway porque tiene que aumentar el negocio. ¿Entiendes? Es lo mismo que cuando un amigo te dice, mira, probé tal cosa de Amway, me funcionó súper bien, te voy a mandar el link porque supe que tú estabas buscando algo. Tú te das cuenta.
Entonces tú no tienes que ser un experto en la materia. Y ellos la gente que está metido en ese negocio se ha creído que puede confundir a la gente vendiendo la falta de información técnica con la falta de intuición humana. O sea, han creído que los demás no ven ni eso. Pero como tú lo dijiste ahorita, que no era relacionado con esto, pero aplica, las votaciones, o sea, las elecciones, el resultado de las elecciones de este año dejaron claro que la gente no es estúpida. Y una de las grandes perdiciones del partido que se va ahora fue precisamente subestimar a la población. Sí, y también hay algo que dijo Edith Febles en el último episodio que grabé con ella en La Gran Pregunta, que creo que fue el antepenúltimo, con ella y con Patricia. Ella decía... uno de los problemas que resultó en el declive del partido de gobierno en las elecciones fue que pasaban cosas y no habían consecuencias. Ciertos funcionarios súper cuestionados y nada, los dejaban ahí, escándalo tras escándalo, y la frase exacta de Edith Febles que me encantó era como diciéndonos: te lo comes porque quien lo sirve soy yo. Y no. La gente cuando llegó a la urna dijo, ¿quién era que lo servía? Tú sabes, y no quiso. Y ellos se perdieron en lo claro en eso, tú sabes. Y ojalá eso sirva de elección para el siguiente gobierno, porque eso no es un tema del PLD. El poder parece que da ese mareo allá arriba. Sí. A mí me da miedo eso, por eso el poder. Porque es que tiene que ser, es que otra cosa, yo no entiendo. No puede ser que un gas, una cosa. Exacto. Y al que no ha visto lo que estás hablando, Carolina, quiero que entren a YouTube y busquen el canal de Carolina Santana. Y si aún todavía hoy, ese episodio después de las elecciones que ustedes sacaron, sí, eso fue increíblemente bueno verlo, de verdad que sí. Así que vayan para entender el panorama, en verdad. Sí. Y tú sabes que hay otro episodio que hice con Patricia y con Edith. Y lo digo porque la mayor parte del tiempo las que hablan son ellas, porque ellas son las que responden. O sea, no es un mérito mío lo que voy a decir ahora. O sea, que lo digo sin ninguna modestia. Hay otro episodio, uno que grabé cuando las elecciones se suspendieron, las municipales, en febrero, que era la gran pregunta: ¿cómo llegamos hasta aquí? Edith Febles y Patricia lo responden. Y hace un recuento de los últimos 10 años, de todo lo que había pasado en la política y cómo eso se concluía con ese día de la suspensión de las elecciones. Y para todo el que se siente a veces como un poquito en el aire con estos temas tan complejos, esa explicación de Edith y Patricia, que es el primer episodio que grabé con ellas en febrero, porque hay dos, uno de reciente y uno de febrero, es, óyeme, un resumen de sociales explicado en un formato conversacional. Para que la gente que le pesa tal vez mucho el ponerse a leer cosas viejas o enterarse de otra forma, de verdad que sí, siéntense a escuchar esos dos episodios que de verdad se van a empapar muchísimo. También los recomiendo igual que tú y no tengo nada ahí que ganar, así que más todavía es sin modestia, como tú dices. Alexis López te quiere preguntar que si tener una familia con conexiones y privilegios ha facilitado tu trabajo al momento de tú conseguir una entrevista con personas difíciles que nosotros conocemos que... Claro, totalmente. Óyeme, una de las responsabilidades sociales más importantes que tenemos las personas privilegiadas, que en este país de tantas penurias privilegio es hasta tener agua potable, ¿verdad? Que no es mi caso, yo tengo mucho más privilegio que eso. Decía, una de las principales responsabilidades sociales es reconocer públicamente que se vive con un privilegio. O sea, yo vivo privilegiadamente. Yo tengo acceso a cosas y a posibilidades que mucha gente no tiene acceso, y eso no está bien. Y eso no se justifica. Y sí, claro, eso me ha ayudado. Eso me ayudó a mí a estudiar en un colegio bilingüe y yo hablo inglés, y mis padres, que vienen de otra realidad mucho menos privilegiada que la mía, no hablan inglés. Eso me ayudó a mí a tener acceso a ciertas entrevistas de personas que conocían a mis padres y que quizás si yo hubiese tocado la puerta sin la posibilidad de pedirle a mi mamá o a mi papá que me consiguiesen ese teléfono, me costase más. Claro. Entonces sí, claro que sí. El privilegio abre puertas inmerecidamente, totalmente.
Pero hay algo que tal vez no abre puertas a ese privilegio y es un tema que a mí me molesta y me indigna mucho. Y Alexis hace una pregunta por ahí. ¿Cómo manejas no poder hacer preguntas sobre temas sensibles cuando te lo prohíbe un entrevistado? Que yo quiero creer que no, pero entiendo que tal vez en algún momento te lo han prohibido. Nunca me ha pasado. ¿Nunca te ha pasado? Nunca, ni una sola vez en mi vida. La única vez que pasó algo parecido, alguien me dijo, mira, yo quiero reunirme contigo antes de la entrevista para que tú me digas bien cómo va a ser la entrevista. Yo no me reúno antes de la entrevista. Ah, te lo dijeron de una manera más bonita. Ajá. Y yo era una persona que tenía un expediente en los tribunales. Y le dije, no, es que yo no puedo reunirme contigo antes de la entrevista. O sea, yo no humillo a nadie, Wilson y Fernando. Yo no insulto a nadie. Yo no llevo a nadie a la desesperación en una entrevista. Porque yo entrevisto teniendo en mente que si esa persona tiene un hijo o una hija, esa entrevista no sea insoportable para un ser querido de esa persona. Ahora yo hago las preguntas importantes, pero no es lo mismo preguntarle a una persona, Wilson, ¿tú no crees que tú deberías ir preso por los cuartos que te robaste en tal sitio? Que preguntarle, Wilson, cuando estuviste en tal sitio, se depositaron 5 millones de pesos y solo hay 3. ¿Dónde están los otros 2? No es lo mismo. El hijo de esa persona puede ver esa entrevista y oír esa pregunta y puede decir, bueno, está fuerte la pregunta, pero no dice, óyeme, ¿por qué le dijo ladrón? ¿Por qué le dijo que robó? Porque todo el mundo tiene su versión. Entonces, en una entrevista, tú haces la pregunta que la gente quiere oír la respuesta sin tener que ofender. No es necesario. Entonces, si una persona, sabiendo que en la gran pregunta siempre van a estar las garantías de humanidad, dignidad, nadie sale humillado de ahí, necesita garantías adicionales, pues hay otro programa para eso. O sea, te estoy diciendo que hay gente que se vende. O sea, ¿por qué tiene que ser en el mío? No es obligado en el mío. ¿Por qué en el mío? No. Entonces, eso. Y bueno, por último, Alexis Ramsés López Castro pregunta, que por cierto, él es de It's Awesome y él tiene un podcast, vayan a escucharlo. Alexis pregunta. Ya me gusta el trabajo de él. Sí, el trabajo del increíble. Como parte de una nueva ola de periodistas, ¿a qué colegas te gustaría darle un shout out para que conozcamos personas jóvenes comprometidas con informar de manera veraz? Tú sabes que en la mayoría de los grupos que yo me muevo, yo soy la más chiquita. O sea, te lo juro, o sea, yo soy la más joven. Pero, y por lo tanto, como que lo primero que me surge a la mente cuando tú me dices shout out es gente que es mayor que yo. Sí. Pero yo sí reconozco que hay gente de mi edad, pero o sea, somos menos los de esta generación que estamos en ese trabajo. Como que un trabajo que esta generación ha hecho en menor medida. Pero, por ejemplo, Natalie Faxas. Natalie Faxas trabaja, tiene 2 trabajos, de hecho. Trabaja tras bastidores, por decirlo de alguna manera, con Nuria Piera, o trabajaba, hasta lo último que yo supe, en las investigaciones y los reportajes. Extremadamente talentosa, una persona súper íntegra, súper buena, o sea, de buen corazón además. Y también trabaja en Cuentas, no Cuentos, que es un programa de radio junto con Altagracia Salazar, en el que yo estuve al principio. Y de hecho, yo conocí el trabajo de Natalie googleando un tema y yo dije, wow, qué bien escrito está este artículo. Y estábamos montando un programa de radio, Cuentas, no Cuentos, Altagracia y yo, cuando la sacaron del aire. Y yo dije, óyeme, yo encontré una tipa que escribe demasiado bien. Vamos a ver qué tan buena es, vamos a averiguar. Y cuando subimos que hacía investigaciones para el programa o hacía reportajes o buscaba materiales para el programa de Nuria y eso, dimos con ella. Y ahora ella tiene un proyecto particular que se llama Natalie Te Cuenta, que es básicamente como que ella explica en términos llanos ciertos temas. Y a mí me encanta también. O sea que Natalie Faxas sería como la persona que me viene ahora mismo en el top of mind. Hay mucha más gente y me siento mal que no lo tenga ahora como fresco. Pero sí, Natalia es un buen ejemplo. No te preocupes, si te llega mucha más gente, tú me la envías y nosotros hacemos un artículo. Okay, sí, hacemos un artículo o algo en wayfairlab.com/blog y ponemos una lista de periodistas que deberías observar. O algo
algo chulo. Okay. ¿Y a favor de qué cosas nunca se verá a Carolina Santana? A favor del machismo, a favor de la desigualdad, a favor de un sistema que haga más rico al rico y más pobre al pobre, a favor de discriminaciones absurdas como las de las comunidades LGBT, como las de contra las mujeres, etcétera. O sea, contra nada que no ponga a los seres humanos en el mismo punto de partida. Yo no creo en nada de eso. Por eso yo no creo, por ejemplo, para decirte que hemos hablado mucho de temas sociales y mucho tema de derechos humanos, para irnos como a un ejemplo económico. Por eso yo no creo en este sistema que el salario mínimo promedio del sector privado ronda los 13,000 pesos y la canasta básica supera los 33. Es como diciéndole a la gente que gana salario mínimo, mira, ni siquiera 2 de ustedes lo logran, suelta eso. Y sin embargo le da exoneraciones para que no paguen impuestos a los grandes empresarios. O sea, yo en eso no creo. Yo no creo en esas cosas. Por eso yo no creo en... mira, ustedes son minoría. Los gays son, según algunos estudios, un tanto % de la población, y eso es una minoría en relación con... Entonces, ¿y? ¿Alguien te pidió una estadística para casarte a ti? No. Exacto. O sea, nada que sea así, nada que no ponga a todo el mundo a la par, que no haga a todos los seres humanos iguales por ser seres humanos, cuenta con mi apoyo. Y Carolina, ¿qué tú esperas de los gobernantes entrantes? Es larga la lista. ¿Cuánto tiempo tenemos? No te vayas en específico primero, okay. Y no te vuelvas muy loca. ¿Qué tú esperas de ellos? Chilling. Sí. No me hable, trata de no hablarme ni siquiera como Carolina. No sé, que tú estás muy mezclada. Es muy difícil, pero ok, que resuelvan lo de la impunidad mediante una justicia independiente. Ok. Que resuelvan lo mal tramada que está la estructura económica y financiera de este país, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de los salarios mínimos frente a la canasta básica, y que resuelvan los principales temas de derechos humanos, que por mencionar 3 rápidamente están el matrimonio infantil, las 3 causales, el matrimonio igualitario y el tema del agua potable. Perfecto. Diablo, yo quiero grabar otro episodio contigo, te lo voy a decir así al aire para meterte al medio. Vamos, cuando quieras. Y ya, mira, y la última pregunta, muy importante, tan importante como la primera. Canto Negro pregunta, ¿alguna maña que tú tengas, una molestia recurrente, que hacen una cosa, si hacen un sonidito con los dientes que tú dices ya, dejen de hacerlo ya, o algo así? Raro que yo me tengo que corregir eso. No es que es raro, porque yo no creo que yo sea la única, pero es algo que yo de verdad, como ser humano, yo tengo que trabajar. Y es que cuando yo estoy haciendo algo, yo me concentro mucho. O sea, tú ves a la gente que dice que, ay, es que yo me distraigo, me cuesta concentrarme. Yo soy lo contrario. O sea, yo me concentro y el mundo se apaga. Pero cuando yo estoy en ese mundo concentrado y alguien abre la puerta duro, o me hace una pregunta, o me suena el teléfono, fue como que tú me ofendiste. O sea, me molesta. Me faltaste el respeto. O sea, tú no viste que yo estaba pensando. O sea, y yo sé que yo tengo que corregir eso, pero es que me molesta. Y yo, eso de verdad, y me ha generado temas. O sea, porque entonces yo estoy consciente. O sea, ahora me molesta y yo me voy para que se me vaya el pique, pero me molesta. Pero tú no vives en una montaña sola, Carolina, tú vives en una sociedad. Pero eso me dice mi mamá cada rato, pero me molesta. O sea, sí, de verdad hay veces que el otro se nota que está concentrado. O sea, no hay necesidad de tú sin ni siquiera preguntar, tú tienes un momentico, o sea, tú estás viendo que yo estoy concentrado, o sea, tú estás viendo que yo estoy legítimo, analizando los casos de la OISOE. ¿Por qué tú me preguntas, dices, ven acá, ¿quieres jugo? No quiero jugo. O sea, eso, pues yo tengo que corregírmelo, eso, de verdad. Yo estoy consciente 100%. Eso es una falta de mi parte, porque yo no es proporcional también la molestia. O sea, yo no voy a trabajar. Yo no voy a trabajar, de verdad. Fernando te entiende. Sí, comparte. Gracias, Fernando.
Me pasa cuando uno está en el flow, mira. Sí. Cuando uno está ahí. Sí. Sí, El flow, sí. hay que repetir el flow, ¿verdad? Caro, ¿cuáles son tus redes sociales y tu YouTube? ¿Dónde podemos encontrarte? Mi YouTube tiene mi nombre, Carolina Santana. Creo que Carolina Santana S, pero tú pones Carolina Santana y te sale. Y mis redes sociales son todas Caro Santana S. S como si fuese a poner Santana otra vez. Caro Santana S. A mí no me queda más nada que agradecerte inmensamente, recordarte cuánto te admiro y te respeto y cuánto tu trabajo hace un cambio en este mundo. Por favor, sigue haciendo tu trabajo. Pero también, si tú quieres tomarte un break, que es saludable. Sin embargo, por favor, queremos que sepas que tu trabajo es muy, muy, muy importante para todos nosotros. Sí. Gracias, yo lo valoro muchísimo. Además, esa es la renta de mi trabajo. Que tú me digas eso, esa es la retribución de mi trabajo, es eso que tú me estás diciendo. O sea, que tú no sabes cómo lo valoro muchísimo. De verdad que chulo y qué bueno. Decirle a la gente que esté escuchando que no sean egoístas, compartan este episodio, compártanlo con alguien que ustedes saben que le va a llegar. Tal vez si sus padres admiran a Carolina también, les va a encantar escucharla en esta hermosa conversación que hemos tenido. Y más si alguien no conoce a Carolina, que no creo, pero por si acaso. Por si acaso. Escuchen también el podcast de Masculinity, que es otro podcast, no es de la familia de Yo Te Esto, pero es de la familia de nosotros, en corazón. Y agradecemos muchísimo que ellos hagan cada episodio. Sí. Y gracias a todos los que estuvieron hasta aquí, hasta el final. Pásenla bien. Muchas gracias, Caro. No, gracias a ustedes. La pasé súper bien. Qué chulo. Qué bueno. Bye. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.